Hola mis hermanos, bienvenido a Día con Alegría. Así que en esta ocasión me toca compartirle una cápsula del libro de los Filipenses en el capítulo 1. Ya nuestro hermano Rafi había hablado bajo el tema lo común en la distancia social. Gregory hablando de amor y conocimiento. Y el tema que le traigo usando el verso 12 hasta el 14 es: el evangelio prevalecerá. Así que vamos a leer. Dice capítulo 1 del libro de Filipenses en el verso 12: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Recordemos que Pablo escribe la carta bajo una prisión en Roma. Y Pablo quiere dejar saber a los hermanos en Filipos que aún estando en medio de una prisión, no de cualquier prisión, en el verso 13 podemos ver que dice en el pretorio, que era una prisión que tenían a cargo los pretorianos, que eran la guardia que atendía el César. De manera que Pablo estaba en una verdadera prisión. Pablo, sin ningún motivo, estar preso, porque Pablo no había alterado ni el orden político del César, ni del Estado romano, ni ninguna de esas ideologías que en el momento habían en contra del César. Pablo sencillamente estaba predicando el evangelio de Jesucristo. Y le dice a los hermanos en Filipos: quiero que ustedes sepan que lo que me ha sucedido ha sido un progreso para el evangelio. La prisión, el aislamiento de Pablo parecía ser, delante del César, que podía estancar el evangelio en la región de Roma. Si el problema era Pablo, si tomamos a Pablo bajo prisión, ya no tendríamos el tema del evangelio en nuestro sistema. De manera que se había equivocado, porque los hermanos en Roma habían cobrado mucho más valor para seguir predicando el evangelio. Dice Pablo en el verso 14 que los hermanos cobraron ánimo. Los hermanos en Roma tenían un ánimo tan grande de que el evangelio era esparcido en toda Roma. El evangelio a lo largo de la historia ha sufrido o ha atravesado por muchas crisis del sistema, no del evangelio. El evangelio, mientras el sistema quiere conllevar a un encierre, Dios ha prevalecido y su palabra. El evangelio sobrepasó el fuego de Nerón. El evangelio sobrepasó, hablando de crisis sanitaria, sobrepasó la gran peste de Londres. El evangelio sobrepasó el gran brote de cólera. Tenemos un ejemplo con Spurgeon, donde en vez de ese brote de cólera atrapar el evangelio, vemos los mejores mensajes de Spurgeon. Luego de, para muchos, vemos la gran comisión de Europa. Vemos la gripe española, los grandes reformadores y la gran reforma que, saliendo de Europa, llegaron a Estados Unidos y hubo un mover y un conocimiento de Dios. Ninguna crisis ha podido parar el evangelio. Más bien, la iglesia ha tomado fuerza para, en medio de ese momento, tener una actitud positiva de seguir predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es necesario que entendamos que las prisiones, la crisis, el aislamiento, en vez de provocar un retroceso del evangelio, ha seguido un avance del evangelio. De manera que, mis hermanos, que el sufrimiento en la prisión, el sufrimiento en la crisis, es para nosotros vida de seguir predicando el evangelio. Y en medio de esta crisis, nosotros, como una juventud que ama al Señor, debemos de ver qué aprovecha, en qué me aprovecha la crisis. Así como esa crisis y ese encierro de Pablo en Roma mandó una carta a Filipo y los motivaba a que sigan predicando el Señor. Porque si los hermanos que están en Roma aquí siguen predicando el Señor con temor y temblor, sin miedo a lo que digan, más ustedes allá en Filipo.
De manera que el sistema no podrá en contra del evangelio. De manera que la crisis no podrá en contra del evangelio. Tened presente que en todos los niveles de la esfera de la sociedad, el evangelio ha de ser presentado. Esa prisión de máxima seguridad que estaba Pablo, que no era por cualquier guardia, sino por un grupo que atendía directamente el César, ellos escuchaban de que había un preso que no era político, que no era ideológico, sino que no había hecho nada, pero ese pensamiento de ese preso que tomaba en sí ese castigo sin decir nada, era por algo. Y eso mejor creaba fama en Roma de que alguien que está preso injustamente por predicar el evangelio de Jesucristo. Y de ese Jesucristo y de ese evangelio y de esa buena nueva yo quiero saber. Porque si alguien injustamente está preso en una cárcel romana, siendo romano, siendo ciudadano romano, y por eso vemos que Pablo apela al César, yo quiero de eso. Hermanos, que la crisis que estamos viviendo en este momento no nos quiera impedir de seguir predicando el evangelio y sacando las cosas buenas que tenemos que sacar de este momento. Así que, hermanos, que esa prisión, que esa crisis nos ayude a mejor seguir levantando el altar que tenemos con el Señor, a seguir predicando el evangelio, porque el evangelio prevalecerá. Dios le bendiga.